El hombre sabio anda a caballo, el necio anda en mulo. Obviamente, esta es una porción y una frase del Quijote de la Mancha. ¿Y qué tiene que ver el Quijote de la Mancha en la Parashá Matot? Vamos a tomar un solo ejemplo de ellos. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos en este resumen de la Parashá, en este caso Matot, la penúltima del libro de Números. Ahí tenemos llamado a Matot, tribus, hace un llamado a las tribus y precisamente tenemos los datos, números 32 al 32-42. Ya aparte de esta Parashá, continuará Masei, que son los recuentos, las 42 jornadas que pronto estaremos compartiendo si el Creador así lo permite. Profeta Jeremías, capítulo 1, del 1 al 2-3. El profeta Jeremías nos llama la atención la constante reprimenda que hacía en contra del pueblo de Israel. Claro, en base a lo que el Creador le dejaba saber que le dijera al pueblo. El pueblo se había apartado de la Torá, se había apartado de los mandamientos, estaba dado a la idolatría y entonces le exhorta a que regrese a sus principios. De ahí que entonces, al no hacer caso al pueblo, viene la destrucción del templo. Y precisamente es en unos días como estos. Está también en el libro de Mateo, capítulo 5, 33-37. Los temas, los votos y los juramentos. Nos dice que es muy bueno hacer un voto y hacer un juramento, pero lo más importante es cumplirlos. No tardar en cumplir los votos, también como nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 22, que no tardemos en cumplir nuestros votos. La batalla contra Madián, y es aquí donde nos vamos a detener en esta ocasión, y vamos a enlazar el tema con el refrán de Don Quijote de la Mancha, la batalla contra Madián. Ahí nos encontramos a Bilán, y esa va a ser la conexión para desarrollar este tema. También tenemos el tema del cojén ungido para la guerra, Pinhas, el sacerdote que iba y animaba al pueblo en esta batalla contra Midian. El Pinhas, el sacerdote, el cojén para la guerra en este caso, tenía que hablar y animarlos y decirles que la batalla no era de ellos, pero que ellos tenían que hacer la parte principal de tener esa emuná. Pero también les decía que aquellos que estuviesen recién casados, que plantaron una viña, que compraron una casa, que se regresaran. Pero también aquellos que tenían miedo, que no fueran a la guerra, para que no desanimaran a los demás. Amonestación a los oficiales por no haber matado a toda la gente de Madián. Limpieza de los utensilios, que esta parte se le llama cacherización. Los utensilios que ellos obtuvieron en la guerra, bueno, traen y los limpian. También el reparto del botín, cada una de las tribus, incluyendo también a las tribus de Leví, que no fue a la guerra, pero que era parte, y en cada batalla que ganaran, Leví tenía la parte del botín. La petición de Rubén y Gad. Ellos prefirieron quedarse del otro lado del Jardín, en el territorio pues de Moab y hasta cierto punto de Madián. Hubo una controversia. Moshe no estuvo muy de acuerdo porque el propósito de salir de Egipto era precisamente entrar a Canaán. Llegaron a un arreglo, Moshe habla con el Creador y bueno, finalmente ellos se quedan del otro lado del Jardín, lo que es actualmente Jordania. Hay también pues Rubén, Gad y la media tribu de Manashe. Pero vamos a comenzar nuestro tema. Yo le mencionaba la parashá pasada, la parashá Pinhas, cuando Madián, pero anteriormente Balak manda a traer al brujo, al hechicero Bilán, para que destruyera a Israel. Bueno, no había ningún problema con Israel, estaban muy bien compactados, estaban muy bien uniformados, o en todo caso en una buena posición militar, una buena relación con el Creador. Por lo tanto, Bilán no encontró ninguna forma de maldecirlo, ya que cada maldición se tornaba en bendición. Después de 7 sacrificios y diferentes situaciones que hizo, no pudo y se regresó a Irak o a Mesopotamia. Allá residía. Pero de repente les dio una idea. Mira, no puedo maldecir al pueblo de Israel, pero pásales mujeres y tal vez, si ellos abren una brecha, entonces ellos mismos o el Creador mismo los destruye. Ese es el consejo que da Bilán. Bilán se va a su tierra y precisamente entonces el rey Balak manda a pasar
a que las mujeres de Moab y la princesa madianita conquisten a los israelitas y a sus príncipes. Sucedió, viene la parte de Pinjas, cuando ve que ya viene la plaga, y en esa ocasión mueren 24,000. Después de que eso sucedió, el creador le dice que destruyan a Midian, que hagan guerra contra Midian, y es de aquí donde entraba en acción el sacerdote o el cohen para la guerra. Cuando de repente ve que hay guerra en Madian, los madianitas contra los israelitas, regresa a Bilán. Aquí lo encontramos. En esa ocasión se unieron 5 reyes de toda la área de Madian y de Moab, y es de aquí donde empieza nuestra porción. Nos dice, bueno, no comienza exactamente, pero este es el tema que vamos a agarrar. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madian, Evi, Resem, Isur, Hur y Reba. 5 reyes de Madian. A Balán, mira aquí aparece este personaje. Se pregunta el Midrash, ¿qué hacía este personaje? ¿Acaso vino a confirmar su opinión que él dio? Lo capturan. Aquí puede decir que, bueno, no dice que lo matan, pero aquí también estaba, sí lo mataron a cuchillo, pero vamos a ver en qué forma. Porque después, entonces, él supuestamente ya estaba en su tierra. Yahushua nos hace hincapié en lo que era Bilán. Sabemos nosotros, Bilán se dejaba llamar como el consejero de Faraón, era un mercenario. Iba a cualquier lugar a maldecir a los pueblos. De hecho, también peleó con Moshe cuando Moshe estuvo huyendo allá en la parte de África, más abajo de Madián. Después regresa con Yetro. Yetro, Madián y Job eran muy buenos conocidos, ya que ambos, bueno, de hecho los 3 eran consejeros del faraón ahí en Egipto. Ellos estaban al mejor postor. Quien les diera mejor dinero peleaba con ellos a través de sus artes mágicas o a través de su hechicería. El libro de Yahoshua, capítulo 13, 22, nos dice de la siguiente manera: también mataron a cuchillo los hijos de Israel a Balán, adivino, hijo de Beor, con los demás que mataron. Pero claro que lo mataron, pero se lo trajeron a Moshe tal y como está estipulado en la Torah. Déjeme decirle una cosa que la Torah estipula y todo se tiene que hacer de acuerdo al escrito. Por ejemplo, antes de que mataran a cuchillo, no fue en la guerra, pero se lo llevaron, lo tomaron precio, se lo llevaron a Moshe y le dijeron, ¿qué hacemos con él? Es Bilán. Él adivinó, y así se lo dijeron bien claramente. Él adivinó, el hechicero. A esto, Moshe, con toda la conciencia y con todo el conocimiento de la Torah, dice, Mekashfa lo taye. Mekashfa lo taye. De acuerdo al libro de Éxodo, de Shemot 22:17, le dice, al hechicero o a la hechicera no dejarás viva. Esto es algo muy importante porque en cierta ocasión iban 2 personajes en una barca y había una bruja y la bruja empezó a invocar. El rabino se dio cuenta y dijo estas palabras: Mekashfa lo tigye. Y bueno, repentinamente los poderes de la bruja se bloquearon. Y le preguntó, ¿por qué se bloquearon mis poderes? ¿Dijiste alguna frase más poderosa que lo que yo estaba invocando? Y dijo, bueno, de acuerdo a la Torah, Mekashfa lo tigye. A la hechicera no dejarás viva. Y normalmente en aquel tiempo se usaba mucho esta práctica cuando había un conjuro en contra de alguien. Eso es lo que se solía decir. Mekashfa lo tigye. No dejarás vivos a los hechiceros. Y aquí se lo traen y aquí lo juzgan y aquí entonces matan a Bilán de acuerdo a la Torah. Por eso lo hace muy claro aquí Yahoshua, Balán el adivino o Balán. Vamos a encontrarlo aquí. Bilán ben Beor, Jacusá Argu ben Israel, hijo de Beor Bejarab, al Jalilahem, el hechicero, y los hechiceros tienen que morir. Pero vamos a ver algo interesante aquí. Salomón el sabio tiene muchos proverbios o muchos escritos que pareciera que nos está hablando de una cosa pues hasta común. Este verso, por ejemplo, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Nos dice en la parte hebrea,
Yesh derek yashar. Lemni ish. Beaharita. De kerbi mavet. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin, sus caminos son de muerte. Y nosotros leemos este texto, bueno, y diríamos, le preguntaríamos a Shlomo, ¿y qué tiene que ver este pasaje con Bilán o con el tema que estamos tratando? Porque este tema viene muy ligado y viene, de hecho, parte del estudio en el Talmud y en el Midrash. Lo que dijo el Proverbio 14:12. Yesh derek yashar. Yashar. Lebene ish. Beaharita derki mavet. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es la muerte. Y diría Salomón, es que me estoy refiriendo a Bilán. ¿Y por qué a Bilán? Bueno, porque vamos a ver las tres letras. Nosotros vemos aquí la Yod, la Dalet y la Yod, que son estas letras. Esta es la Yod, esta es la Dalet y esta es la Yod. El total de esas son 24, haciendo alusión Salomón o Shlomo a los 24,000 que perecieron a causa de la buena idea que dio Bilán de cómo destruir al pueblo de Israel. Y la otra parte, porque si vemos las finales de estas mismas tres palabras, Yesh, Derek y Yashar, estas son las letras iniciales, Yod, Dalet, Yod. Pero vamos a ver las finales y son estas. Shin, Kaf. Esta es la Kaf final, pero bueno, lo ponemos en su forma adecuada y es la Kaf. Y aquí tenemos la Resh. ¿Y qué significa esta palabra? Shahar. Significa pago o recompensa. Por eso dice Shlomo, Yesh derek yashar lefenei, ish beharita derki mavet. El final del camino que al hombre le parece derecho, esto lo lleva a la muerte. Porque entonces tomaron a Bilán, nunca se le esperaba que lo iban a matar, bueno, al menos los israelitas, y llegó por su recompensa. Tal vez nos dice el Midrash que él aquí se regresó Bilán a este asunto, si se regresó a cobrar más dinero o si a reivindicarse que con su consejo se logró destruir a 24,000 hombres de Israel. Pero ahí lo tomaron preso y de acuerdo a la Torah lo juzgaron, y de acuerdo a la Torah también nos dice Makashfa lo tigye, no dejarás vivo al hechicero o al adivino. Pero déjeme entrar en esta parte entonces. El hombre sabio anda a caballo y el necio en mulo. Obviamente, este es un refrán de esta obra literaria muy importante, al menos en el habla hispana. Esta obra fue hecha en alrededor del siglo XV, 1500 más o menos, 1517 al 1600, por ahí, que vivió Miguel de Cervantes Saavedra. Escribe esta obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde es muy interesante lo que nos dice. ¿Pero qué tiene que ver Don Quijote de la Mancha? Pareciera que toda la escritura o todos los escritos tienen algo que ver con la Torah. ¿Será que nosotros estamos viendo cosas donde no las hay? Tal vez. Pero vamos ahora a como lo hacía Don Quijote de la Mancha, a ver gigantes donde otros ven molinos, que es precisamente esto. Y tomando el tema entonces de que Bilán, nosotros lo conocemos, bueno, a través del escrito, que él viajaba normalmente en una asna. Y déjeme saber, porque aquí entonces, déjeme decirle, porque aquí entonces la Torah o la Kabbalah, más que la Torah, la Kabbalah tiene unos nombres o algunos términos que se le llaman el lenguaje de las ramas, así nos dice. Que dice una cosa, pero que quiere decir, pues, en realidad otra cosa. Vamos a ver aquí. En la Kabbalah se utiliza 4 métodos, o un método completo, pero tiene 4 divisiones, que se le llama el famoso Pardes. ¿Qué es el famoso Pardes? Es un acrónimo, un acróstico, donde la palabra Pep significa el nivel literal del escrito, así como lo leemos nosotros, así como nos narra la Torah que mataron a Bilán. Eso es la parte literal, la parte histórica hasta cierto punto. Otro nivel es a nivel de Remez, que son alusiones,
El siguiente nivel es Derash, que son parábolas o mashalim, y el último nivel es Sod, que significan los secretos. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, pareciera que no, pero el libro o la obra literaria de mayor impacto e influencia en el habla hispana, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, habla mucho acerca de palabras pues cabalísticas o esotéricas o místicas, por llamarlos de esa manera. Cuando nosotros utilizamos estas tres palabras o cuando estudiamos el escrito de la Torá, por ejemplo aquí, así Balaam se levantó por la mañana, cinchó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Este sería el nivel Peshat o literal. Pero este mismo texto también lo podemos sacar en una alusión o en un estilo remés. Esta misma porción también en una parábola. Y esta misma porción tenemos que encontrarle o podemos encontrarle qué secreto nos está diciendo que Balaam se levantó por la mañana y cinchó a su asna. Bueno, si nosotros solamente estudiamos estas tres líneas, Remés, Peshat y Derash, diría Peret. Y Peret es la palabra para asno o para mulo, específicamente para mulo. ¿Y qué tiene que ver un asna con un mulo? Bueno, es que el mulo es el cruce de un asna con un caballo. Es muy interesante todo esto. Al cruce de un asna con un caballo nace un mulo. Bueno, pero Balaam no venía en una asna, no venía en un mulo, una mula, venía en una asna. Vamos a encontrar. Entonces nos diría que Balaam no entendía los propósitos del Creador. Esto es una dicotomía. Aquí viene Sancho, su escudero, y aquí viene Don Quijote de la Mancha. Ambos tienen la misma visión. Uno mira desde un nivel Peret, desde aquel que mira el escrito en sus tres niveles básicos, que aunque lo estudie en sus tres niveles básicos, sigue como O, de acuerdo al lenguaje de las ramas, está cabalgando en un mulo. No hay entendimiento. Por otro lado, está nuestro personaje, que este personaje está descifrando todo en un nivel Sod. Ahorita lo voy a explicar un poquito mejor porque tal vez aquí no se entiende muy bien. ¿Por qué? Porque también él miraba la misma escena y en un nivel Sod él podía ver algo o veía algo que él no lo podía ver. Aquí, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha veía gigantes y aquí Sancho, en sus tres niveles de conocimiento, solo veía molinos. Ahora, ¿qué es? Pues déjeme decirle que es ambos. Para uno que solamente tiene la definición del escrito en sus tres niveles básicos, sigue viendo un molino. Para aquel que estudia con profundidad el escrito de la Torá, en donde unos ven molinos, otros ven gigantes. ¿Es bueno o es malo? Vamos a seguir y saquemos la definición. Nos dice la obra de Don Quijote de la Mancha que él tenía mire, es muy importante esto. No me voy a meter, lo hemos hecho en alguna otra ocasión, solamente para darle un ejemplo. Vamos un poquito a la base de Don Quijote de la Mancha, o de Miguel de Cervantes Saavedra. Él nace en el año 1560 más o menos, o aproximadamente. Quiere decir que es el tiempo en cuanto obligan al pueblo judío a convertirse o hacerse pues de la religión oficial. Unos 60 años antes habían sido expulsados de ahí de España hacia América Latina miles de judíos por no querer convertirse a la religión oficial y muchos prefirieron quedarse. Bueno, de acuerdo a la biografía de Miguel de Cervantes Saavedra, era él un convertido. Quiere decir que era un judío que se había convertido a la religión oficial y entonces, bueno, a ellos les era perdonada la vida, pero ellos quedaban con una conciencia un poco lastimada. ¿Por qué? Porque tenían que adorar o hacer ciertos rituales en contra de su creencia.
Él inicia su frase: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, bueno, a través del lenguaje de las ramas, aquella cosa que me está matando en mi conciencia que yo no me quiero acordar, de que mis padres tuvieron que convertirse antes de ser muertos o ser exiliados. Y eso siempre lo llevó. Nos dice en la biografía cabalística de Miguel de Cervantes Saavedra, le vuelvo a repetir, él era un judío convertido. Su padre era un médico cirujano, dentista en todo caso, que era la profesión común en aquella época de los judíos. Y él, a través de esta obra de Miguel de Cervantes Saavedra, de Don Quijote de la Mancha, le quiere dar a conocer a todos aquellos que se asimilaron, que no olvidaran sus raíces. Cada porción o cada personaje de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra tiene un mensaje muy interesante. Lo disfrazó de esa manera, de una obra literaria, más bien en cambio, por ejemplo, el personaje principal es Don Quijote de la Mancha. Quiere ser un caballero que salve a la gente. Pero para eso, él tiene que luchar por algo. Él tiene que tener un amor y en este caso se enamora de alguien, de algo ilusorio, una ilusión, llamada una mujer Dulcinea del Toboso. ¿Quién es ese personaje que quiere iniciar estas aventuras? Bueno, aquel que quiere iniciar el encontrar los secretos de la Torá. Y precisamente su amor ficticio o su amor platónico es la mujer llamada Dulcinea del Toboso. ¿Y quién es Dulcinea del Toboso? Dice que es dulce como la miel, pero además Toboso viene de la palabra tob, que significa bueno. Entonces, a quien amaba mucho era no a una mujer llamada Dulcinea del Toboso, sino a la Torá, más dulce y buena que la miel. Y así, él decía que reconocieran a Dulcinea del Toboso como una princesa. La gente común leía la obra y decía, bueno, esta es una obra literaria. La gente convertida decía o entendía que no dejaran la Torá porque era buena, que la estudiaran, que le dieran su lugar, que era una princesa, era una bella dama. Así como lo han dicho siempre, que la Torá es una princesa. Así se lo dejaron saber a Moshe cuando sube él a traer la Torá allá en los cielos o en ese cielo donde es llevado. Y le dicen los Malaki que hace un hijo del hombre aquí en la tierra. Y le dijo el Creador, solamente viene a llevarse la Torá. Y así le preguntan los Malaj al Creador, ¿pero un ser humano sabe cómo tratar a la princesa? Bueno, es el mismo lenguaje que usa Miguel de Cervantes Saavedra para dejarles saber a sus coterráneos que no se olviden de la Torá. ¿Quién es Sancho Panza? Aquel que todo lo ve de una manera física, así como los tres niveles del entendimiento del escrito. Que anda en asno, que anda en mulo, es un peret, es uno que se ha aferrado a la fisicalidad. Por otro lado, don Miguel de Cervantes Saavedra, o el Quijote de la Mancha, quiere que todo lo vean de una manera mística. Él tiene un caballo muy interesante que se llama Rocinante. Y Rocinante viene de la palabra ros o ras o racín, donde racín significa secretos. Pero bueno, vamos a ver un poquito porque él cabalgaba en un caballo. En un caballo no los vamos a meter tanto porque podríamos decir que cabala o cabalá es cabaló en portugués o es caballo. Sería mucha casualidad. Pero vamos a poner nosotros que él se movió en el cuarto nivel o quería dejar saber que ellos no se movieran en los tres niveles del escrito, que no fueran religiosos, que ellos buscaran el secreto de la Torá. Esta es la letra Samej, en la cual comienza la palabra Sod. La palabra Sod tiene una numeración de 70, lo mismo que el vino. De ahí lo que decían los rabinos, cuando el vino entra, el secreto sale. ¿Cuál vino? Esa ayuda de la Ruach HaKodesh que nos embriaga para que podamos entender el secreto detrás del escrito. Pero vamos a ver esta palabra porque es muy interesante. Bueno, el Quijote de la Mancha quería cabalgar o cabalgaba en un caballo flaco, rocinante, blanco. No es otra cosa que un cabalista. Aquel cabalista, y lo decían siempre, un cabalista le da por ayunar mucho, por no comer. De hecho, en alguna frase
Don Quijote de la Mancha lo dice de su caballo, que es un caballo flaco porque no come, porque está en ayuno, refiriéndose a el cabalista. Caballo. Así se escribe la palabra caballo. Más allá de toda la información que se tenga, déjeme darle ahora a través del hebreo y a través de este lenguaje de las ramas. La palabra sus significa caballo, pero sus viene de la palabra sod. Aquí tenemos sus, y vamos a sumarlo porque mire, son 60 y 60, 120 y 6 son 126. Pero mire, lo interesante es que sus significa caballo, cabalá o secretos. Quiere decir que Don Quijote de la Mancha cabalgaba entre los secretos de su amada Dulcinea del Toboso. O es lo que perseguía, conquistar, atraer el corazón de la Torá y que éste le abriera los secretos. Sus significa secreto. Pero vamos a ver aquí porque es algo interesante. ¿Qué significa entonces Jesús? No me voy a meter con la otra versión, no tengo datos, no tengo pruebas suficientes, solamente lo voy a dejar ver desde aquí. Jesús significa el secreto. Y esto es interesante, porque detrás de cada vez que nosotros oigamos o veamos este nombre Jesús, en la Kabbalah nos está diciendo, busca el secreto detrás de cada pronunciación o detrás de ese nombre hay algo escondido. ¿Es su nombre? No es su nombre. ¿Qué es Jesús? De acuerdo a las palabras de la Kabbalah, Jesús significa el secreto. Un secreto que se tiene que decodificar. Mire, Sus tiene una numeración de 126. Pero también de ahí viene otra palabra, que es Nimol. Nimol significa circuncisión. Y esta es la circuncisión de la conciencia, más allá que de la parte física del hombre. Esta circuncisión es de la conciencia y tiene la misma numeración que secretos. Quiere decir que si no nos circuncidan la conciencia, no podemos alcanzar los secretos de la Torá y nos quedaríamos, de acuerdo a esta obra, solamente cabalgando en un mulo o en un asno y nos perderíamos de cabalgar en la Kabbalah o en un caballo, o no encontraríamos el secreto detrás de la Kabbalah o el secreto detrás de Jesús. Este es un código nada más. Pongamos en mente que es un código. No es un nombre, sí es, no tenemos datos, lo es, pero no tenemos datos duros como para presentarlos. Pero vamos a seguir porque, miren, Sus, quedamos que 126. Esto no es otra cosa que el secreto de secretos. Aquí hay 10 sefirot. Estas 10 sefirot, bueno, podríamos dividir 126 en 100. Cada sefirat equivale a 10. Y si hay 10, pues son 100. 100. Quiere decir que los niveles de enseñanza del Creador. De aquí nos van a revelar este secreto, pero más exactamente de esta área, del Da'at. De aquí van a ser el secreto que está detrás de Jesús o detrás del secreto de los secretos. Teniendo esta base, le voy a explicar algo. La palabra Nimol, le vuelvo a repetir, significa circuncisión y específicamente del corazón. Pero vamos a tomar en un nivel literal lo que nos dice aquí. Esta palabra o esta frase de Bereshit 17:11 nos dice: una malten circuncidarán, y aquí está la palabra Nimol. Mire, pero es bien interesante porque aquí le falta el agua. Aquí en esta frase le faltaría el agua. ¿Quién es la agua? La agua es Serampín, lo que le llamamos nosotros el Mesías o el Hijo. Si el Hijo no nos circuncida, jamás podremos andar a caballo. Déjame ponerle aquí, porque Romanos lo dice de la misma manera. Habría que entender el escrito con mente hebrea. Y hebrea no exactamente del oriente, con mente del lenguaje que es otorgado la Torá, porque a veces el lenguaje, en su mayoría el lenguaje secular de Israel, no es el lenguaje de la Torá. El lenguaje de la Torá son solamente secretos, son alusiones, son pistas para que sigamos caminando. Nos dice aquí entonces Romanos:
¿Qué pues tiene más el judío? ¿O aprovecha algo la animó la circuncisión? ¿Hace algún bien la circuncisión? Y contesta, mucho. Rab, ¿qué nos dice? Déjame le pongo la versión en arameo. Bueno, no la tengo No la tengo. Pero déjeme leerle en Romanos 3:1. ¿Qué pues tiene más el judío? Ya judío en el sentido de ya odí, toda aquella alma que le da gracias al Creador. O que aprovecha la circuncisión. Aquí pareciera que es la circuncisión de la carne, pero es la circuncisión de la conciencia. A ver, ¿es bueno que sea circuncidado de la conciencia? Dice, claro, mucho de todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Elohim les ha sido confiada. Podríamos decir que guarden el rollo de la Torá. Pero otra traducción en español de este mismo libro nos deja ver un poquito más de cerca. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, nos dice aquí. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos o a los que se apegan al Creador, se les confió toda la revelación. Y esto es lo que nos quiere decir la palabra sus. Se les es confiado los secretos, aquellos que se circuncidan o que son circuncidados de la conciencia, más allá que de la circuncisión física. Lo tenemos que hacer, bueno, esa es opción suya y tiene que entenderlo muy bien. ¿Por qué no sirve estar circuncidado físicamente si la conciencia de nuestra, subconsciente está cerrado? No entenderíamos, cabalgaríamos entonces en un mulo, o lo llamaría la Torá, sois como mulos tercos. Déjame ponerle porque este es otro código. Desafortunadamente todo esto viene en códigos. Aquí hay un código muy grande, que siempre se lee, pero no se entiende. Y tal vez ahora tampoco lo vamos a entender, porque no está muy familiarizado con nosotros. En el futuro solamente vamos a encontrar pistas. El Mesías le puso en la mente a aquel hombre que escribió en griego, en hebreo y en latín esta frase. ¿Qué es lo que nos han dicho que dice aquí? Bueno, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Tal vez esa es la frase. Pero ¿por qué el Mesías o por qué el Creador le puso a este hombre que pusiera esto? Porque esta es una clave. Este es un mensaje que nos está dando el Mesías. Déjeme parafrasearle o lo que él nos quería haber dicho. Busquen, aquí está la clave. Entonces no quiere decir Jesús Nazareno, rey de los judíos. No quiere decir eso. Busquen, yo di instrucciones. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Una pista que se encontró y que la encontramos, algún momento usted la va a encontrar más abiertamente, es esta. Si nosotros vemos, esto sería en la parte en hebreo, la yod, la resh, la nun y la yod, así sería en hebreo. Ahora, sorprendentemente, estas letras son encontradas en lo que ahora se le llama Rabbi Shimon Bar Yonai. Mira, aquí las tenemos. La yod, que sería esta i, la nun, que sería esta n, la resh, que sería esta r, y la otra yud, que sería esta i. Sería inri aquí, serían las 4 letras hebreas, y estas son entonces, me diría el Mesías, busca en Rabbi Shimon Bar Yonai. Bueno, pero yo lo conozco mejor como Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Y por qué conoces a Rabbi Shimon Bar Yochai? Bueno, es que este es el autor del Zohar. Rabbi Shimon Bar Yonai. Mira, aquí está en arameo. Aquí tenemos entonces las letras, la I, la Nun, la R y la I, que sería esta. Esta sería esta. Bueno, más bien, esta sería esta. Esta sería esta. Esta R sería esta R y esta Yod sería esta Yod. Rabí, a ver, son claves, pero pareciera que estamos como Don Quijote, viendo gigantes donde otros ven molinos. ¿Será que tenemos que ver
gigantes en lugar de molinos? ¿Será que tenemos que ver el mundo metafísico en lugar de ver el mundo físico? El Mesías deja la señal y dice, busquen en Inri. Y podríamos decir, ¿pero qué es eso, rey de los judíos? Busquen en Rabbi Shimon Bar Yonai. ¿Y quién es este Rabbi Shimon Bar Yonai? ¿Es este personaje de la cual nos habla la Kabbalah? Rabbi Shimon Bar Yonai es alguien muy conocido y es el famosamente llamado Pedro. Pedro el apóstol. Nos dice aquí, amarlo Yeshua, le dijo Yeshua, Azreija Shimon Bar Yonai. Miren, Shimon Bar Yonai. Este es en arameo, en hebreo. En arameo sería Shimon Bar Yonai. ¿Y por qué Rab? Porque después fue el rabino Pedro. Pero no fue el rabino Pedro, fue el rabino Kefas, tampoco fue Rabbi Shimon Bar Yonai. Porque así le dijeron. Le dijeron, ¿y quién dicen los hombres que soy? Aquí le están hablando en Cesarea de Filipo, en la parte alta de Galilea. Y dije, esa es la parte alta en la que, si nosotros pusiésemos un mapa en el árbol de la vida, Cesarea de Filipo quedaría a la par con Safed, más allá de Galilea. Quiere decir que místicamente en un alto nivel de revelación. Aquí el Mesías le pregunta, ¿quién dice los hombres que son? Le pregunta Kefas. Y dice, bueno, unos dicen que eres profeta. Unos dicen que eres cualquier persona, pero es que hasta la fecha lo dicen. ¿Quién es Yeshua? Pues es una idolatría. Y dice, tienen razón. ¿Por qué no se los han revelado de arriba? Y le dijeron a él, y le preguntaron a Kefas, y nos preguntarían a nosotros. Pero le dijeron a Kefas, a Pedro, ¿y tú quién dices que yo soy? Dijo, tú eres Yeshua Benja Elohim Hayim. Tú eres el hijo del Elohim viviente. Y aquí es donde le responde. Amarlo Yeshua. Azreija Shimon Bar Yonai. Kilo Bashar Bedan Gulah. Porque esto no te lo reveló carne. Esto es muy interesante. Al Mesías no nos lo van a revelar los rabinos. Ni siquiera el Midrash, ni siquiera la Torah en su nivel Peret, en su nivel de andar montados en asnos, en mulos, no lo vamos a poder visualizar. El Mesías se va a dejar ver solo por quien Él quiera dejarse ver. O porque más arriba quiera que lo podamos ver. Hijo de Jonah, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y claro que aquí diríamos, bueno, entonces si Él tiene Padre, no puede ser el Padre. Este es el lenguaje de las ramas. Si yo pienso que Él tiene un Padre, si yo pienso que Yeshua tiene un Padre, entonces andaría como Sancho Panza, montado en un asno, viendo lo literal, donde otros ven gigantes. Yo estaría viendo molinos. Donde otros ven a Dulcinea del Toboso, como la Torá, yo estaría viendo como un escrito religioso. La dicotomía. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi quejilá, mi cajal, y las puertas. Mira, ¿qué se está diciendo aquí? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates, esto es muy interesante, lo que ates en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué es esto? ¿De qué nos está hablando esto? Son solamente sus, Jesús, secretos. Ojalá y quede claro en su mente, en su conciencia. Jesús significa secreto, de acuerdo al lenguaje de las ramas de la Kabbalah. ¿Qué me está hablando aquí? De los 72 nombres. Te voy a dar los armamentos. Utiliza las armas. Te voy a dar las claves. Esas claves vienen en el Zohar. Lo que tú ates en la tierra, lo ataremos en los cielos. Lo que desates en la tierra, lo desataremos en los cielos. Activa las armas que te hemos dado. Dile a mi pueblo que busque las pistas, que se sepa defender. Hay decretos que no se pueden derogar, solamente se da otra forma para que se defienda. ¿Qué vas? A ti te voy a dar las claves
de arriba. Te voy a dar las claves que ya están en la Torá, te las voy a revelar, porque curiosamente, ¿quién le reveló el Zohar al famoso Rabbi Shimon Bar Yochai? Pues Moshe Eliyahu, y ahí le dice que el Metatrón no es otro que el Mesías. En la transfiguración, Kefas y Juan, a quien vieron en esa famosísima transfiguración, nuevamente, a Eliyahu, a Moshe y al Mesías. Quiere decir que lo que está escrito en el Zohar ha sido revelado por Eliyahu, Moshe y el Mesías. Ahora, claro que el Zohar tiene sus espinas. El Zohar toca un tema acerca de la reencarnación. ¿Y cómo nos damos cuenta que eso lo insertaron? Bueno, porque ni Moshe habló de reencarnación, ni Elías habló de reencarnación, ni el Mesías habló de reencarnación. Porque en cierto pasaje de Romanos lo dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Quiere decir que el Zohar está manipulado. Insertaron temas que no son del propio Zohar. En otras palabras, al escrito del apóstol Pedro o de Rabbi Shimon Bar Yochai le han agregado a través de los tiempos otras enseñanzas, acreditándoselas como si fueran de él. Pero se puede uno dar cuenta muy fácilmente. Nos dice, te voy a dar las claves, los 72 nombres, el Anabejoa, te voy a hacer que descifres las palabras en hebreo para que entiendas el propósito, te voy a hacer cabalista, te voy a hacer un Quijote para que cabalgues en caballo y no cabalgues en un mulo, o no seas terco o no veas el escrito en un nivel literal. Pero eso depende de nosotros, en un caballo o en un mulo. Eso es cuestión de enfocarse. Gracias por esta ocasión. Gracias por compartir, gracias por sus visitas. Estaremos trabajando arduamente, si el Creador lo permite, y iniciaremos muy pronto el 5º libro de la Torá con la ayuda del Creador. Pero eso lo haremos en nuestra próxima sesión. Toda Rabá, y hasta la próxima.